Es muy agradable contar con su presencia para observar la solución de 3 ejercicios de aplicación de la segunda ley de Newton. Recordemos que en el año de 1687 el físico, matemático y astrónomo Isaac Newton enunció estas 3 leyes que tienen que ver con la fuerza. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explican estas 3 leyes. También se muestran enlaces de otros tutoriales donde se explica el concepto de fuerza con sus tipos y sistemas de ellas. Además, un enlace que nos lleva a la lista de reproducción de física, donde se encuentran tutoriales con diversos temas de la física. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Como vamos a aplicar la segunda ley de Newton, la vamos a recordar. Ella dice que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria, en donde la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Y se resume en esta fórmula, donde la fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Por ejemplo, cuando un automóvil se desplaza por una autopista, el motor le imprime una fuerza y al moverse desarrolla un cambio de velocidades que viene a ser la aceleración. Para ese automóvil, la fuerza neta es la resultante de la fuerza que imprime el motor menos la fuerza de rozamiento del piso con las llantas y también la fuerza de resistencia del viento al rozar el vehículo. Al decir que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, esto indica que cuando a ese vehículo se le imprime mayor fuerza, su aceleración también será mayor. O si la fuerza del motor se disminuye, también la aceleración disminuirá. Resolvamos el primer ejercicio, el cual dice: un jugador de bolos lanza una bola cuya masa es de 500 gramos y durante su recorrido desarrolla una aceleración de 1.8 metros sobre segundo cuadrado. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza neta con la que es lanzada la bola por el jugador. En el siguiente cuadro colocaremos los datos que nos dan en el ejercicio. La masa de la bola es de 500 gramos. La aceleración en metros sobre segundo es de 1.8 y nos están pidiendo que averigüemos la fuerza neta. Para el procedimiento aplicaremos la fórmula que resume la segunda ley de Newton. La primera parte del procedimiento es la de convertir estos 500 gramos a kilogramos para que nos pueda dar la fuerza en newtons. Para ello, los 500 gramos los multiplicamos por un factor de conversión, el cual está constituido por la división entre las unidades de kilogramos y gramos. Los gramos se colocan en el denominador para que puedan ser eliminados o simplificados con estos gramos del numerador. Y sabemos que 1 kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Realizamos la operación, simplificamos estas unidades y obtenemos que los 500 gramos son iguales a 0.5 kilogramos. De las 3 variables conocemos la masa y conocemos la aceleración. Vamos a hallar la fuerza neta. Para ello hacemos el reemplazo en la fórmula. Esta viene a ser la masa de la bola multiplicada por la aceleración y al realizar esta operación nos da un resultado de 0,9 y las unidades de kilogramos por metros sobre segundo cuadrado son equivalentes a los newton. Este ejercicio se interpreta en la siguiente forma. Este jugador de bolos lanza con una fuerza de 0,9 newtons la bola que tiene una masa de 0,5 kilogramos y ella durante toda su trayectoria genera una aceleración de 1.8 metros sobre segundo cuadrado, o sea que la bola
a medida que hace este recorrido va aumentando su velocidad en 1.8 metros de segundo en segundo. Resolvamos a continuación un segundo ejercicio, el cual dice que un futbolista patea un balón con una fuerza neta de 1.8 newtons. Hallar la aceleración con la que se mueve el balón si su masa es de 0.45 kilogramos. El jugador patea con una fuerza de 1.8 newtons. Nos están pidiendo que averigüemos la aceleración del balón en el momento del pase, sabiendo que la masa del balón es de 0.45 kilogramos. Al observar la fórmula, apreciamos que se conoce la fuerza, se conoce la masa y la aceleración es la incógnita. Para hallar la aceleración la debemos despejar de esta fórmula o ecuación. Esto consiste en dejar la aceleración sola en este miembro de la igualdad y en el numerador. Para ello aplicamos una de las propiedades de las igualdades, en este caso la división, la cual dice que si a ambos miembros de una igualdad lo dividimos por un mismo valor o una misma variable, la igualdad se conserva, y esto se hace con el fin de simplificar o eliminar la masa en este miembro de la igualdad, quedando que la aceleración es igual a la división de la fuerza neta sobre la masa. La aceleración ya ha quedado despejada porque está en un solo miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Procedemos ahora a hacer el reemplazo de estas variables. Este es el valor de la fuerza, este viene a ser el valor de la masa, y sabemos que las unidades de Newton son iguales al producto del kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Se simplifican los kilogramos, se realiza la división y obtenemos que la aceleración es de 4 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que el jugador que hace el pase patea el balón con una fuerza de 1.8 newtons y que ese balón tiene una masa de 0.45 kilogramos, y durante el recorrido en el pase el balón desarrolla una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado, o sea que el balón en el recorrido que hace en la gramilla varía su velocidad en 4 metros por cada segundo. Finalizamos con la solución de este tercer ejercicio. Una dama se mueve en un patinete eléctrico con una fuerza neta de 320 newtons y una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál será la masa de la dama y la patinete? En el cuadro colocamos los datos. Nos dicen que el motor de este patinete ha desarrollado una fuerza de 320 newton, que la aceleración que desarrolla durante la trayectoria el patinete y la dama es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Nos están pidiendo que averigüemos la masa total de la dama con el patinete. Aplicamos la fórmula de las tres variables. En este caso conocemos la fuerza neta y la aceleración. Desconocemos la masa. Esta es la incógnita. Para despejarla, aplicamos en la fórmula la propiedad de la división, en donde a ambos miembros de la igualdad la dividimos por una misma variable y la igualdad no se altera. Esto se hace para simplificar la aceleración en este miembro de la igualdad. Queda entonces que la masa es igual a la división de la fuerza neta sobre la aceleración. Ya la masa ha quedado despejada porque está sola en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Procedemos a reemplazar el valor de la fuerza neta y el valor de la aceleración. Y sabemos que el newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Simplificamos los metros sobre segundo cuadrado y nos quedan las unidades en kilogramos. Al hacer esta división nos da que la masa total entre la dama y el patinete es de 64 kilogramos. Todo indica que este patinete desarrolla en un momento una fuerza de 320
20 newtons y que desarrolla una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, o sea que la velocidad del patinete aumenta en 5 metros por cada segundo y que la masa entre la dama y el patinete es de 64 kilogramos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.